Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, de una manera muy particular, queridos jóvenes de las diferentes comunidades educativas pastorales de la Sociedad de Santo Tomás, queridos directivos, profesores, padres y de familias. La presencia de todos ustedes en este día, aquí en el templo principal de Santiago, que quiere ser el techo común donde todos los hijos de Dios encuentran espacio para expresar su sentimiento y sus actitudes de fe, quiere ser en primer lugar una acción de gracias. Así es toda Eucaristía, acción de gracias. Porque reconocemos que en nuestra vida, en la vida y en la historia de nuestra sociedad, hay un proyecto maravilloso, el proyecto del amor de Dios, que se hace historia en la vida personal y también en la vida de la comunidad. Y ese proyecto maravilloso de Dios es que Él nos ama, que Él ha enviado a su Hijo para superar toda barrera de división y para crear en nuestro mundo la civilización del amor. Esa civilización del amor que nos permite reconocernos hijos de Dios, hermanos entre nosotros, llamados a vivir en la solidaridad para que la sociedad también sea un anticipo del reino definitivo de Dios. Sí, de esta manera el amor de Dios se manifiesta a través de signos, a través de iniciativas en nuestra propia vida. El inicio de las escuelas de Santo Tomás no han pretendido ser otra cosa que esto, ser un signo concreto de cómo Dios nos ama, de cómo Dios nos invita a reconocernos hermanos en su casa, de cómo Dios nos invita a desarrollar todas aquellas potencialidades que están en el corazón de un joven, que están en el corazón de una muchacha, para que se pueda desarrollar y pueda la persona alcanzar la estatura alta de hijo de Dios, de hermano y de constructor de un mundo nuevo, fundado justamente en el amor que Dios nos tiene. ¿Cómo no reconocer que en el inicio de esta obra formidable, que presta tanto servicio y tanto bien en diversas localidades de nuestra arquidiócesis, cómo no ver en ellas una expresión concreta de cómo Dios ama a sus hijos, especialmente a sus hijos que más necesitan? Hoy día, la sociedad educativa de Santo Tomás no es esa semilla pequeña que se sembró, pero la fecundidad de lo que nosotros vivimos en el día de hoy se debe justamente a la fecundidad de esa semilla. Lo que sembraron algunos de nuestros hermanos para servir a los jóvenes no fue algo que buscara prestigio o que buscara figuración social. Fue una semilla fecunda, porque venía del Evangelio de Jesús, y porque venía del Evangelio de Jesús no ha dejado y no deja de dar fruto abundante. Ustedes, queridos jóvenes, recordarán algunas de las parábolas de Jesús cuando Él habla del reino de Dios y lo compara a una pequeña semilla
que sin embargo está llamada a brotar, a dar ramas grandes y abundantes bajo las cuales se refugia mucha gente y que está llamada a dar un fruto abundante. Recordarán cómo Jesús dice que el reino de Dios se parece a un poco de mostaza, que una mujer mezcla con la harina y eso se convierte en un pan sabroso. Así fue el comienzo de esta obra, de la cual hoy día damos gracias a Dios por haber cumplido ya tantos años de servicio y por proyectarse hacia el futuro con fecundidad de vida y de vida abundante para cada alumno, para cada alumna, pero también por sus familias, por la sociedad chilena. Estamos aquí para dar gracias porque Dios ha hecho fecunda esa pequeña semilla y porque ustedes hoy día son parte de ese árbol que da frutos abundantes de vida abundante justamente. Pero dar gracias, reconocer la obra de Dios en una iniciativa humana, significa también proyectarse, mirar al presente y al futuro. Hoy día el árbol que son no son solamente una promesa, son una realidad. Y una realidad que tiene que estar cada día más abierta a que el fruto que produzca sea un fruto verdadero. Entonces yo quisiera en primer lugar dirigirme a los jóvenes que me están escuchando. Ustedes tienen abiertas las puertas de su vida al futuro. ¿De qué cosa depende ese futuro? ¿De la suerte? ¿De algunas iniciativas que no tienen ningún fundamento ético y social y que puede llevar, como estamos viviendo en estos días, a una crisis hasta que toca la entera vida del país? El futuro depende de la astucia, depende de la sinvergüenzura que podamos tener en nuestra vida. No, queridos jóvenes, el futuro hermoso depende de cómo ustedes vayan construyendo su personalidad, fundados sobre principios verdaderos y esenciales, amando la verdad, buscando construir con los demás una sociedad recta, justa, descubriendo que ustedes han sido creados para la comunión, para la solidaridad, para el amor, para compartir la vida y vivirla bellamente en comunión con los demás. Cuando se construye sin cimientos, cuando se pretende elevar un edificio muy alto, pero sin fundamentos sólidos, ese edificio cae. Jesús nos ha dicho en el Evangelio que quien construye su casa sobre arena, sin duda alguna, deberá sufrir la destrucción de esa casa. Queridos jóvenes, vayan construyendo su vida, su futuro, sobre bases sólidas. Esta mañana temprano, abriendo los mails que llegan, me encontré con el testimonio de una enfermera que hizo una encuesta entre hombres que estaban por dejar la vida terrenal y le preguntaba qué cosa habían echado de menos en su vida. Y la respuesta era muy impactante. Habían trabajado solamente pensando en sí y no
en los demás, en la familia, en el compartir con los demás. Y se sentían profundamente arrepentidos de haber perdido tanto tiempo en la vida en eso. Estaban arrepentidos de haber pensado que la felicidad consiste solamente en el tener cosas y en tenerlas abundantes, cuando el único que puede hacer de compañero o compañera de la vida, nos lo revela desde el comienzo el libro del Génesis, es alguien que es semejante a nosotros. Y por consiguiente, echaban de menos no haber, entre comillas, perdido el tiempo para vivir más con su esposa, para vivir más con sus hijos, para vivir más con lo que lo rodeaban. Echaban de menos que en su vida habían sido superficiales y habían recorrido caminos que pensaban que llevaban a la felicidad y en cambio los llevaba simplemente a deshacer esa fuente de felicidad que es sentirse hombres y mujeres que saben que Dios los quiere, que saben que Dios nos ha hecho hermanos. Construyan su vida, queridos jóvenes, sobre el cimiento sólido, sobre la verdad sólida, y ese cimiento sólido y esa verdad sólida la podrán encontrar en aquel que es el hombre por excelencia, tan hombre que es hijo de Dios y tan hijos de Dios que se hizo hombre. Cultiven su vida, aprendan en el colegio no solamente matemáticas, no solamente historia, aprendan sobre todo a vivir bien, a vivir en comunión con los demás, a vivir en comunión con Dios. Y en segundo lugar, quisiera decirle a ustedes, queridos jóvenes, que hagan experiencia que tanto la vida humana como la vida cristiana se cultiva y crece en el seno de una comunidad. En primer lugar, en el seno de esa comunidad fundada por Dios, que es la familia. Amen a su familia, colaboren con sus familias, sientan que la familia, su familia, que ustedes anhelan que sean un espacio de crecimiento y de libertad, lo sea de verdad, porque también ustedes quieren vivir como hijos en la responsabilidad de la familia. En sus colegios aprendan a compartir. Cada uno de sus hermanos, cada uno de sus compañeros, de sus compañeras, tiene dotes y cualidades que pueden enriquecer su vida personal. Pero también ustedes tienen dotes y cualidades que pueden enriquecer a los demás. Vayan en sus aulas, en sus colegios, haciendo experiencia de lo que significa construir una sociedad basada en el respeto, basada en la reciprocidad de la fe, basada en la reciprocidad de la solidaridad. Y finalmente, los invito a que desde su edad juvenil aprendan que su manera de vivir personal, su manera de vivir comunitaria, tiene una influencia decisiva en la vida social de nuestro país. Hay tantas cosas, hay tantas situaciones que el país debe superar y necesita superar para que seamos una mesa de hermanos. Y bien, todo ello no se va a superar si todos no colaboramos en la construcción de una patria más fraterna, más justa, donde no solamente pidamos que se nos dé,
sino donde también sepamos ofrecer el aporte original que cada uno puede ofrecer. Ayer me reuní con un grupo que está prestando un servicio muy hermoso aquí en Santiago y también en otros lugares de la Iglesia de Chile. Y me reuní con los formadores que trabajan en esa realidad, en la escuela de líderes católicos que se está desarrollando a lo largo de todo el país. Qué importante es aprender a vivir no solos, no como islas, sino sabiendo que nuestra suerte depende de la suerte de los demás y que la suerte de los demás depende también de nuestra colaboración y de nuestra entrega. Un gracias a los educadores de esta iniciativa educativa de la Iglesia. Un gracias por su compromiso al lado de cada uno de los jóvenes. Queridos profesores, queridos directivos, sean ustedes, como lo está pidiendo el Papa Francisco, esa mano que mantiene siempre abierta la puerta para que el diálogo y el encuentro de cada joven con Jesús y con el testimonio de la vida cristiana sea de verdad fecundo. Que la Virgen Santísima y su santo protector los acompañe a lo largo de toda su tarea. Amén.